Señor Jordi Canal, lo he puesto al lado de mi admirado Kafka porque usted tiene un libro sobre Kafka y el proceso. ¿Fue un proceso kafkiano? Fue un proceso kafkiano, sí, ¿no? Pues yo estoy muy contento también de estar al lado de Kafka, que me gusta mucho, pero además, digamos, es el proceso y un proceso que es además kafkiano, ¿no? Digamos, todo cuadra. Oiga, tengo un problema de seguir su producción editorial. De hecho, nos ha traído los dos últimos libros, que son estos de aquí. Uno que es, usted es un especialista, levántelos un poco más, estos ahí. Bueno, no tanto, ya no. Pero bueno, uno, el penúltimo, usted es un especialista en carlismo, y el otro son España a través de la literatura, para entendernos, ¿no? Sí, bueno, uno es, digamos, un conjunto de escritos reelaborados, ampliados, que había ido publicando desde hace mucho tiempo. Digamos, hacía muchos años que no me dedicaba al carlismo. Sí. Y bueno, pensé que era un buen momento para sacar esos viejos textos, que son textos que van desde que publiqué el Banderas Blancas, Boinas Rojas, es decir, en 2006 creo, hasta hoy. Y le añadí al final un capítulo que es casi la mitad del libro, que es una investigación que he ido haciendo muy poco a poco porque me ha llevado a distintos países, siguiendo a un personaje, siguiendo a un carlista catalán que luchó en la última guerra carlista y que en los años 90 era uno de los grandes editores de libros y prensa carlista en Barcelona, y se va a Buenos Aires en un momento determinado, rompe con todo. Unos dicen que porque quebró, otros porque tenía muchos problemas con la censura, y ahí se reconstruye totalmente y crea una revista que se llama El Legitimista Español, que duró un montón de tiempo en Argentina. Y bueno, él va haciendo cosas, va publicando revistas y otras cosas hasta prácticamente la Guerra Civil. Y yo le perseguí por Buenos Aires, y al final acabé encontrando su archivo personal en una casa particular en Pamplona. Ha sido una historia larguísima de 10 años de búsqueda, y al final ha acabado siendo un artículo larguísimo también sobre un personaje interesantísimo. Eso es casi una investigación periodística, bueno, Sí, mucho sí, más. sí. Digamos, yo empecé, me parecía lógico. Es decir, era un personaje que yo me encontré en mi tesis doctoral, digamos, allí en Barcelona en los años 90, y yo sabía que se iba. Digamos, y bueno, los republicanos se reían mucho de él cuando se fue porque decían que había quebrado, que era un desastre, que los acreedores estaban ahí en la puerta todos los días llorando, y ahí le perdía de vista. Y luego en una librería de viejo encontré dos folletos del personaje editados en Buenos Aires en los años 30. Y rasqué por ahí, y sí, realmente, digamos, él se instala en Buenos Aires, y no solo eso, sino que unos tradicionalistas, seguidores, digamos, muy integristas argentinos, digamos, decidieron bautizar su pequeño grupo. Están hablando de pequeños grupos a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se llamaban carlistas argentinos. Y su personaje de referencia, ese era Francisco de Paula Oller, y se llamaban así por él. Y evidentemente fui a verlos, me costó que confiaran en mí y esas cosas, pero cuando confiaron en mí me dijeron que no estaba buscando las cosas en el lugar ideal, y que ese personaje era el que yo seguía. Como su familia no le iba a seguir, no sabía qué iban a hacer su hija con la documentación, pues lo mandó a Pamplona, a un amigo suyo carlista que lo tenía ahí en depósito. Y nada, me fui a Pamplona, localicé a la familia, y el archivo era espectacular. Todo eso está en el libro. Todo eso está en el libro, sí. Sí, sí, sí. Oiga, los carlistas, de hecho muchos lo acabaron dejando. El famoso Lo Tigre del Maestrat, Sí. en la Tercera Guerra Carlista ya no participa. Se ha casado con una viuda inglesa y rica y dice que ya no vuelve, más o menos. Sí, es decir, yo siempre he sostenido que el carlismo, digamos, es como, yo decía en uno de mis primeros libros, lo comparaba con un globo, digamos, un globo que se hincha y se deshincha. El carlismo se hincha
cuando hay peligro revolucionario o supuesto peligro revolucionario. Digamos, no tiene por qué serlo a ojos nuestros, digamos, lo que cuenta es que para alguien lo sea. Digamos, hay gente que se siente inquieta y que ve peligro. Y en esos momentos se hincha el globo. Pero luego cuando vienen momentos de tranquilidad, por ejemplo, con la Restauración, en 1875, 1876, digamos, mucha de la gente que ha estado en el carlismo piensa que, digamos, con un régimen más moderado, comprometido en la defensa de la Iglesia o como mínimo no beligerante, que ofrezca orden, digamos, ya les vale. Y ese es, por ejemplo, el caso de Cabrera, aparte de cuestiones personales, de peleas entre jefes y entre él y el propio pretendiente carlista. Pero hay muchos casos de esos de evolución y muchas idas y vueltas. Vamos, el carlismo es muy, muy fuerte en dos momentos en el 19, que son los años 30. Por tanto, ¿cuál es el peligro? La revolución liberal, las desamortizaciones, ese es el peligro que ellos ven, y los años finales de los 60, principios de los 70, es decir, el sexenio democrático, la Primera República, el cantonalismo, el internacionalismo, y ahí ellos ven el peligro de la revolución, por una parte, y luego un gran peligro para la Iglesia. Y eso es lo que lleva, evidentemente luego hay un tercer momento, pero que no se puede comparar con estos dos, que es el de la guerra civil del siglo XX. A partir de la Segunda República de 1931, el carlismo vuelve a hinchar el globo. Lo que ocurre es que ya es un carlismo que no es un bando entre dos bandos en una guerra civil, sino que es un bando dentro de uno de los bandos de la guerra civil, que es distinto. ¿Por qué en España nos van tanto las guerras civiles? Las guerras carlistas son, al Sí. fin y al cabo, tres No, guerras totalmente. civiles. A ver, yo creo que por una parte nos van, porque es innegable, pero por la otra yo creo que todos los países de Europa Occidental y América viven un montón de guerras civiles en el 19. Digamos, la guerra civil podríamos decir que es casi un elemento que forma parte necesariamente del proceso de construcción del Estado-Nación. Y eso es el caso de Italia, en torno a la unificación italiana, es el caso incluso de Francia. Digamos, la Comuna de París es la que llamaba la guerra civil en Francia, digamos, Karl Marx. El 48, el 30 tienen algo de guerra civil, no digamos la Revolución Francesa. Lo que ocurre es que a veces, como les llamamos revoluciones, nos olvidamos que las revoluciones también son guerras civiles, tanto la francesa como la rusa, en su momento. Por lo tanto, yo creo que el 19 está lleno de guerras civiles, tanto en América como en Europa. Digamos, los mexicanos están peleadísimos hasta prácticamente cuando llega Porfirio Díaz, o antes cuando Benito Juárez ha ganado, para decirlo de alguna forma, y el resto de países también. No es una característica muy española. Lo que sí es cierto es que luego la Guerra Civil Española de 1936-39, como tiene ese eco mundial, para decirlo de alguna forma, es la gran guerra civil, pero tampoco es la única. Digamos, Grecia y tantos otros países viven guerras civiles en el 20, pero sí es cierto que no se puede olvidar que España ha tenido algunas guerras civiles muy, muy significativas. ¿Por qué Cataluña no llega a Estado-Nación? ¿Le falta una guerra? ¿Por qué no llega a Estado-Nación? A ver, Es el gran trauma, ¿no?, de la historiografía más nacionalista. claro, pero ahí el problema es que ellos parten de una premisa falsa. Digamos, que es que Cataluña lo fue alguna vez. Digamos, y por tanto ellos hacen el argumento de Nación, decir Estado. las dos cosas, dicen ellos. Digamos, ellos dicen que prácticamente desde antes del año 1000 son una nación. Todavía Pujol celebró el Milenario famoso. milenario famoso. Tenemos el mito de Guifré y tantas cosas como esas, la supuesta creación de la bandera, que nada, que es un invento del siglo XVII, pero digamos ahí nacería la nación y luego vendría el Estado ya prácticamente en el siglo XII-XI, evidentemente. Se olvidan de la corona de Aragón,
que eso como les plantea problemas a su argumento, y luego es un Estado que dura hasta 1714, según ellos. Y por lo tanto, ahora lo que dicen es que Cataluña, en tanto que es una nación, debería recuperar también el Estado. Pero bueno, todo eso son premisas falsas. Digamos, nunca ha habido nación, nunca ha habido Estado. Por lo tanto, es una creación, una invención del nacionalismo del siglo XX que llega hasta hoy. Todavía en 2014, en el tricentenario, oímos esas cosas de recuperar por los votos lo que perdimos por las armas y tantas tonterías que se dijeron en ese momento. Pero bueno, todo responde a una manipulación absoluta de la historia, hasta el punto que yo creo que se puede decir de alguna manera que la historia de Cataluña es una invención. No, eso no significa que el 11 de septiembre no ocurriera, que el compromiso de Caspe no existiera, o que, yo qué sé, o que la guerra de independencia, aunque ellos la llamen guerra del francés, no existiera. Todo eso existió. Lo que ocurre es que lo atribuimos a unas entidades que nunca existieron. No hay ni Estado ni nación. Por tanto, queda desmontado todo. Bueno, digamos, no lo digo yo, lo decía ya Gaziel, que era un catalanista, y tiene un texto de 1938 en donde lo dice, que ¿no? Tanto, digamos, estamos haciendo una historia patriótica, una historia nacional y no una verdadera historia. Gastiel también habla de esa tendencia al suicidio, sobre Sí, todo en sí. 1934. ¿Existe esa tendencia histórica de los catalanes o las instituciones o una parte de la sociedad catalana al suicidio? No, no hemos ganado una guerra. No, eso es cierto, digamos, ha habido muchos fracasos. A veces da la sensación de que nuestros dirigentes nacionalistas se conforman que les viene mejor el fracaso que el éxito, porque el fracaso permite, digamos, el victimismo, permite mantener las cosas sin comprobar, que fue lo que ocurrió en 2017. Digamos, tú vas vendiendo que toda Europa te acogerá con los brazos abiertos, que al día siguiente de la independencia seremos felices y tendremos un montón de dinero. Claro, si proclamas aunque sea solo 8 segundos, proclamas la república, luego la gente ve lo que hay detrás y no hay nada. Hay una serie de políticos muy ineptos, que no tenían nada preparado, que vendieron un montón de motos a todo el mundo y de una mediocridad increíble. Y eso la gente lo ve cuando las cosas ocurren. Claro, ya no puedes volver a decirles que Europa te espera con los brazos abiertos y que seremos felices al día siguiente. Eso es muy carlista también, porque los carlistas en el siglo XIX, su gran argumento es el día que llegue el rey y que eso sea una monarquía con Carlos V, Carlos VII o quien sea al frente, al día siguiente se soluciona todo. De ahí que el ideario carlista sea muy débil, porque lo lanza todo al mañana. Y eso le permite, digamos, ser plenamente, seguir vendiendo un montón de cosas que luego se demuestran, en el caso de que se demuestren, imposibles. En Portugal les ocurrió. ¿Cuál es la diferencia entre el carlismo y el miguelismo portugués? Pues que los miguelistas, el rey Don Miguel, llegó a gobernar Portugal y todo el mundo se pudo dar cuenta de que aquello era un desastre. Por eso ya no les puedes seguir vendiendo la moto de que al día siguiente que él sea rey todo se va a solucionar. Ya han visto que no, que todavía puede ser peor. Los carlistas van a poder jugar siempre con eso, siempre van a decir, cuando llegue el rey todo se va a solucionar. Eso recuerda mucho a nuestros dirigentes nacionalistas, que también lo fiaban todo al mañana. Los portugueses también fueron más listos, empezaron la guerra de independencia, el Salvador pagaba el equivalente después, y estaban en un extremo de la península ibérica, no en el camino de Flandes, y tenían aliados internacionales, por ejemplo Inglaterra, ¿no? No, y en 1807 toman una decisión que los reyes españoles no toman, que es muy importante, que es irse a Brasil, con lo que, digamos, no dejan el vacío total de poder que deja Fernando VII.
que es el causante de todo lo que viene después de 1808. Siempre se dice que no, digamos que las independencias americanas ya estaban ahí, de alguna manera, no, sin 1808 y la vacancia de soberanía no hay nada. Pero bueno, Fernando VII es otro personaje muy peculiar. ¿Cómo lo juzga usted? Hay un libro de Luis del Pino que A ver, yo creo sí que lo pone en su justa medida, ¿no? Yo creo que no fue un tan mal gobernante como dice la leyenda. Tampoco fue un buen gobernante, pero digamos, se supo mantener en el poder, vio por dónde iban las cosas, entendió muchas, otras quizás no, pero entendió al final de su reinado que si quería seguir gobernando y dejar el reino a su hija había que cambiar de política. Y eso que es justo lo contrario de lo que pretendía su hermano don Carlos y que da lugar al carlismo. Es un tipo, hay algunos historiadores actuales, pienso en Pedro Rújula y algunos otros, que lo están es decir, no vamos a decir que fue un gran gobernante y un gran rey, porque no lo fue, pero posiblemente no era ni tan estúpido como lo representa una parte de la historiografía, ni un gobernante que no entendía nada del Estado. Yo creo que eso se está matizando poco a poco. Va a ser muy difícil sacarse esa idea del peor rey o del rey felón, esas cosas, porque es cierto que la operación que hace con Napoleón es de una inmensa indignidad. ¿El proceso tiene algo de carlismo o qué tiene el proceso de carlismo? No sé si plantear una o la otra. A ver, no, yo creo que lo que más tiene de carlismo el proceso es su geografía. A Digamos, esas hay coincidencias geográficas, las ¿no? coincidencias geográficas Amer, que no son casualidad. Lo que no hay, digamos, yo nunca he creído y vengo defendiéndolo desde hace muchísimos años, que no hay una continuidad directa entre carlismo y catalanismo, carlismo y nacionalismo. Era un poco lo que se inventaron Josep Termes, que fue en algunos momentos un muy buen historiador, luego se pasó a consejero de Pujol y esas cosas, y escribió después con uno de sus discípulos principales, que es un personaje, yo creo, nefasto de este país, que es Agustí Colominas. Y ellos se inventaron esa idea del catalanismo popular. Es decir, habría dos vías, una que vendría del carlismo, otra que vendría del federalismo, que se encontrarían a finales del siglo XIX y de ahí surgiría el catalanismo. Eso no se sostiene por ningún lado. Evidentemente es el contraargumento del libro de Soletura. exacto, se lo iba a decir, ¿no? Pero yo creo, estoy totalmente convencido, que quien desde el año que lo escribió y evidentemente desde las posibilidades que tenía en aquel momento, Soletura tenía razón. Nos lo podemos matizar porque sabemos muchas cosas después, pero lo de Termes y Colominas es una construcción ideológica de ese relato nacionalista también, digamos, es inventarse los orígenes. El catalanismo es de origen burgués, ¿no? Y podemos matizar luego dentro de la burguesía qué grupos, etcétera, etcétera, pero no, por lo tanto, no hay una continuidad. Pero sí es cierto que la geografía coincide y no es casualidad que coincida la geografía. En la geografía estamos hablando de lo que en el siglo XIX se llamaba la montaña catalana, es decir, todo el interior de Cataluña, digamos, de Berga, Solsona, Manresa hasta Bicolot, para decirlo de alguna forma, y podemos incluir Amer, si se quiere. Ese sería, digamos, la montaña catalana. Balmes la define muy bien en su momento, en algunos de sus textos, y Balmes atribuía, digamos, a la montaña, digamos, un poco era el catalán más puro, el montañés, evidentemente, frente a Barcelona. Bueno, lo mismo lo va a hacer Verdaguer también, Jacint Verdaguer al final, Jacinto Verdaguer nunca se llamó Jacint, digamos, eso es otro invento, como nadie se llamó Jacint hasta la llegada El del monumento de la nacionalismo. Diagonal sale Jacinto. Ni Domínguez, ni Domènecs, els Domènecs, incluso los primeros catalanistas que se llamaban supuestamente Domènech,
respondían a Domingo, no a Domingo, no a Domingo, Domingo, pero escrito como Domingo. Luego se ha ido inventando todo. Pero volviendo a eso, Sí, digamos, sí. sería la montaña más Tarragona, algunas partes de la provincia de Tarragona, más hacia Tortosa, que quedarían, que se relacionan más que con la montaña, se relacionan con el juego del maestrazgo. Allí Cabrera es el elemento clave, es decir, norte de Valencia, sur de Aragón, sur de Cataluña, ahí hay otro territorio carlista fuerte. Y luego Barcelona, porque en Barcelona hay de todo, digamos, y las revistas se hacen desde aquí, digamos, hay más posibilidades. Esa es la geografía del carlismo del siglo XIX, que en el fondo es muy parecida a la geografía del independentismo del procés del siglo XX. No porque haya continuidad. No, yo creo que hay que verlo desde un punto de vista sociológico. Digamos, en el fondo, tanto el carlismo como el nacionalismo catalán independentista son movimientos profundamente conservadores, aunque sean de extrema izquierda. Me da igual que sean de la CUP o que sean seguidores de Orriols. Son en esencia conservadores, no políticamente conservadores, sino sociológicamente conservadores. De hecho, son aquellas partes de Cataluña que tienen más dificultades en cambiar, en adaptarse, eso por una parte, y por la otra son las partes de Cataluña que se quieren más a sí mismas. Aquello del catalán enamorado, que decía Tobeña en un momento, en un libro. Digamos, ¿enamorado de quién? Evidentemente, enamorados de ellos mismos y de su supuesta y particular manera de vivir, y eso en el interior de la provincia de Gerona o en Vic, etcétera, etcétera, o en el Ampurdán, digamos, es lo que está detrás de buena parte de las protestas y lo que moviliza a mucha gente. Digamos, somos de aquí y por lo tanto somos de aquí, vivimos bien y no queremos ser distintos. Y evidentemente no queremos tampoco contribuir más económicamente para ayudar a los otros. Y esa es la gran continuidad. Yo creo que es el conservadurismo sociológico. El proceso es un exceso de eso del catalán enamorado, de mirarse al Melic, pero antes de responder, déjeme hacerle un homenaje a mi tío, que era el Tiet Cintu. No era el Tiet Jacint, está fallecido, pero siempre tuve muy buena relación y le llamábamos en casa, llamábamos al Tiet Cintu, ¿no? Pero eso no plantea, a nadie le plantea problemas hasta que no entramos en el juego que el nacionalismo te obliga a hacer las cosas de una determinada manera. A ver, mi padre era un catalanista y en su última etapa un independentista, pero sus amigos no le llamaban Carlas. Carlas, es que yo no he visto nunca a nadie en mi vida llamar a mi padre Carles siendo digamos, era un admirador de Pujol, todo el mundo le llama Carlos. Y ocurre con casi todos los nombres catalanes. Una cosa es, digamos, lo que se hace, la otra es lo que Pompeu Fabra marcó y luego los talibanes que han venido después. ¿Lo desheredó? Su padre, quiero decir. Bueno, digamos que es una historia muy complicada y muy fea. Cada familia es un monte. Pero mi familia, digamos, evidentemente ya dejó de hablarme en el 17, por lo tanto ya no ha habido posibilidad de otras cosas por el estilo. Oiga, lo que le decía, ¿el proceso es un exceso de mirarse el ombligo, lo del catalán murar? Sí, es muchas cosas, pero eso también, esa es una parte. Lo que no podemos hacer es explicarlo todo a partir de ahí. Pero hay eso, hay supremacismo, hay intereses particulares, hay un exceso de política emocional, hay un montón de cosas. Pero también, digamos, yo creo que sí que hay una buena parte de sentirse, digamos, te sientes bien porque no solo te sientes bien tal como eres, porque piensas que eres mejor que el de al lado. Digamos, hay una parte de supremacismo. Le iba a decir, póngame un ejemplo de supremacismo del proceso. Uno o más de uno. Bueno, digamos, desde antes del proceso, digamos, toda la actitud de muchos de los políticos nacionalistas
de considerar que en el resto de España no se trabaja, por ejemplo, o que viven de los La subsidios. España subsidiada de Josep Rull, por cierto, Bueno, fue el que... pero que viene de más lejos. Hay declaraciones Sí. de Duran Lleida viejísimas, de decir que mientras los catalanes trabajamos, los andaluces se toman un café a nuestra salud. Es decir, que hay un montón y hay, digamos, esa es una cosa que nunca hemos acabado, ha sido como un tabú, digamos, pero el catalán en, en Cataluña, en la buena sociedad catalana, siempre ha habido un cierto desprecio hacia los de fuera. A los de fuera si vienen del sur, quiero decir. Cuando llegaban, evidentemente, los franceses, los ingleses y los daneses con dinero, digamos, esos no planteaban problemas. Y se compraban, digamos, sus casas en la playa y esas cosas, eso era un negocio, pero, digamos, cuando llegaba la gente a trabajar, ese era otro problema, que era el gran problema que ya plantea Pujol en los años 60, en sus primeros textos. Es decir, ¿qué hacemos con toda esa gente si son distintos a nosotros? Y no lo dice con esos términos, y si son peores que nosotros, es decir, porque trabajan menos, porque son, no sé, tiene algunas frases en aquel momento que evidentemente eso ha explicado que no reeditara muchas cosas, y también antes de que llegara Pujol al poder y de alguna manera introdujera que había palabras que era mejor no utilizar, charnegos, por ejemplo, vamos, era de uso habitual en la buena sociedad catalana. Sí, 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 sí. Es decir, yo en Olot, Yo donde sin yo nací, ser la buena sociedad catalana la había oído en mi eso entorno se familiar. oía muy frecuentemente. Sí, yo diría que incluso quizá no de una manera despectiva abiertamente, Había las pero dos era cosas, sí, era una sí. manera de definición de gente que había venido de Eran fuera. los otros, de alguna manera, que es lo que finalmente Candel integra en los otros catalanes. Y eso, el nacionalismo, nacionalismo, la buena sociedad catalana que se hizo nacionalista, eso lo vio siempre mal, y no los vio como si fuéramos nosotros. Eran los otros con los que en el fondo tenías contactos porque eran o tus trabajadores o era la señora que te limpiaba la casa. Eso ha cambiado, evidentemente, y ahora, digamos que es otro problema de cómo hacemos ahora para construir la sociedad del siglo XXI, que introduce otros problemas porque la gente viene de otros lugares, con muchas otras lenguas, con muchas otras religiones, que ese es un problema muy actual. Es que ahora con el tema de la nueva inmigración es curioso, ¿no? Volem acollir papers per tothom, papeles para todos, refugees welcome, y en cambio el inmigrante o el hijo del inmigrante, que a lo mejor lleva muchos años en Cataluña, o de aquí, castellano hablante, es ñordo, colono, butiflés. Claro. ¿Eso es hispanofobia? Sí, pero el nacionalismo Es decir, catalán la inmigración extracomunitaria es bienvenida, por decirlo de alguna manera, y en cambio la inmigración del resto del Estado... Del resto del Estado, No, y luego hay dudas con la latinoamericana, les plantea también algunos problemas, porque saben que es más difícil de obligarles a usar el catalán, por ejemplo. Pero eso es por una parte. Por la otra, en el fondo lo que hay también es mucho papanatismo, y digamos, tenemos una izquierda y unos nacionalistas que se piensan de izquierdas, que están en lo de acoger a todo el mundo, aquí todo el mundo tiene cabida, podemos mantener a quien sea, no controlar las cosas, y yo creo que es un gran disparate. Bueno, la izquierda, desde un punto de vista ideológico, está en un inmenso disparate desde hace tiempo. Se está suicidando porque, claro, suben las opciones de derecha extrema, extrema derecha, etcétera, etcétera, pero la izquierda, lo que dice usted, ¿no? Papeles para todos, y además esa gente va a barrios populares que en principio son votantes de izquierda y que tienen problemas a lo mejor de convivencia
o Pero eso es lo que- multiculturales o de inseguridad ciudadana Pero incluso. eso es lo que ocurrió en Francia. Exacto, ¿no? Le Digamos, Pen hace 20 años era un claro, partido minoritario. claro. Y luego se ha convertido en el gran partido de las clases populares. Yo creo que vamos en la misma... Es decir, yo creo que no hemos aprendido nada en los últimos tiempos, porque lo que estamos viendo últimamente en algunas ciudades de Cataluña, Sal, por ejemplo, y otras, digamos, eso ocurría hace 15 o 20 años en Francia. Sí, no, yo creo que estamos creando unos polvorines que en Francia ya han empezado a explotar o explotan cada X tiempo, para decirlo de alguna forma. Aquí nos van a ir explotando. Y luego yo creo que no podemos sorprendernos de que las opciones de extrema derecha, sea extrema derecha nacionalista catalana o nacionalista española, cundan. Yo creo que es lo que va a pasar en el futuro. ¿Vamos camino de ser Francia? Si no lo corregimos, yo creo que sí. También es cierto que Francia tiene otros problemas. Tiene problemas de... Digamos, no es lo mismo venir de abajo que de arriba. Digamos, desde abajo te das cuenta de muchas más cosas que si siempre has estado en una situación de prestigio cultural, político, un estado fuerte, etcétera, etcétera. Digamos, a veces es más difícil verlo y corregirlo. Digamos, nosotros venimos de más abajo, hay que siempre recordar de dónde venimos. Digamos, y en ese sentido yo creo que los que se cargan la transición, digamos, no tienen razón. Digamos, venimos de muy abajo. Y lo que se hizo entre los finales de los 70 y los 90 o incluso principios de siglo, digamos, es enorme en España. Pero, digamos, sí es cierto que hay un montón de problemas y que Francia los tiene y que le va a costar muchísimo corregirlo, porque no se da cuenta, porque viene de muy arriba. Pero tiene un problema gordísimo de política, de inmigración, de cultura, en todos los sentidos. Y geopolítico, evidentemente. No... Francia tiene aproximadamente 6 millones de musulmanes, no se sabe exactamente porque ellos no distinguen. Cataluña tenemos 800.000, más o menos, ¿eh? Hace unos años eran 400.000. Lo que ocurre es que en el caso francés hay algo que aquí todavía no nos ha ocurrido y deberíamos intentar que no nos ocurra, que es el tema de las segundas y terceras generaciones. Es decir, en Francia la primera generación intenta integrarse, la segunda ya ve que eso es un poco complicado y la tercera ve que es imposible. Y por lo tanto, y esa tercera se ha convertido plenamente en antifrancesa. Creo que se nos está agotando el tiempo, sí. ¿no? Déjeme hacerle una última pregunta, si me permite. El proceso, ¿qué fue? ¿Una huida hacia adelante? ¿Mirarse al ombligo, lo que decíamos antes? Bueno, todo. Fue una huida hacia adelante, fue mirarse al ombligo, fue tapar la crisis y los recortes de la vuelta de los nacionalistas al poder, un montón de cosas. Y dentro de un marco que sin ese no se explica nada, que es en el marco de una inmensa crisis, que es la crisis de 2008. Porque a veces se nos olvida, digamos, que hay un elemento por debajo que ayuda a que todo fuera posible. Señor Jordi Canal, no le molesto más. No le van a dar la Creu de Sant Jordi con esas opiniones sobre el catalanismo burgués, pero sé que le han dado un premio a los de Sociedad Civil Catalana. O sea, y estoy muy merecido. Y estoy muy contento con Oiga, ello. Un día tendríamos que hablar del papel de los historiadores en el proceso, con excepción de alguno que tengo sentado delante. Gracias.